Así que vamos a iniciar. Primero, antes que nada, más adelante, de hecho casi al final del material, vamos a tocar dentro de la parte fiscal del reparto de dividendos, una parte que tiene que ver con la resolución miscelánea fiscal. Por ahí al final vamos a ver un anexo 7 de esta resolución miscelánea fiscal. En el anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal nos habla de criterios normativos. Hace mucho tiempo, cuando la autoridad fiscal hablaba que tenía criterios internos, era un problema porque no los daban a conocer. Desde hace ya algunos años sale publicado el anexo 7 de esta resolución, donde justamente ahí nos habla de cuáles son esos criterios, y por ahí tiene que ver uno con el siguiente. En la parte fiscal no menciona en ninguna de las leyes como tal la parte de los que ahora son normas de información financiera. Por ahí hay una mención cerca del costo donde habla de principios de contabilidad generalmente aceptados que ya tienen muchísimo tiempo, que ya no existen. Por lo tanto, hay un criterio normativo donde menciona que cuando habla del tema contable se refiere al que está vigente en este momento, que son las normas de información financiera. Así que desde el punto de vista contable, para empezar, vamos a analizar lo que tiene que ver con el tema para el reparto de dividendos. Entonces vamos a iniciar con nuestras cuentas de capital contable primeramente. Vamos a ver aquí. Entonces, desde el año 2013 se modificó nuestra NIF B4, donde nos habla de nuestro estado que le conocíamos básicamente de cambios en el capital contable. Es una pequeña modificación que nada más es básicamente la presentación, donde tenemos nuestro estado de situación financiera. Aquí vamos a hacer algunas precisiones muy interesantes, porque ahorita ya estamos viendo, no sé si por la cuarta transformación o no, pero se han estado poniendo muy especiales en muchas cosas. Justamente, y de hecho al final lo vamos a platicar con el tema del reparto de dividendos, creo que una de estas situaciones son las que luego tenemos problemas. Les voy a explicar el por qué. Cuando yo les platico o yo les pregunto, yo en mi parte de auditor externo o verificando, ¿me puedes dar tus estados financieros básicos? ¿Se acuerdan cuáles son los estados financieros básicos, compañeros? Básicamente pensamos en nuestro estado de situación financiera, nuestro estado de resultados integral. Y de hecho los software contable son normalmente los que le das el clic y ya te los ejecuta. Pero ¿qué pasa con cambios en el capital contable? Muy poco software, yo diría que menos del 30%, te sacan este reporte. ¿Y qué creen? Que es obligatorio para efecto fiscal tener los 4 estados financieros básicos. De cambios en el capital contable vamos a recordar cómo lo tenemos, cómo se tiene que hacer y por supuesto es de vital importancia para el efecto también fiscal, porque vamos a tener ahí tanto la aceptación de nuestra utilidad o pérdida como la disminución del reparto de dividendos. Entonces, les recuerdo que este estado de resultados normalmente no lo tienen los software contables y nosotros como contadores tenemos que hacerlo. Ojo, no voy a platicar de ese, pero de una vez que estamos tocando el tema, ¿recuerdan cuál es el último, el cuarto estado financiero básico? Que menciona el de ¿qué? Antes era de origen y aplicación de recursos, ahora es el de flujo de efectivo, método directo, método indirecto. Les platico porque en el reglamento del Código Fiscal, por ahí si lo quieren notar, por ahí del artículo 33, nos habla de la obligación de las empresas de llevar ¿qué? Los estados financieros básicos. ¿Se acuerdan que siempre tenemos la duda de que si un día viene la autoridad fiscal y me pregunta, oye, quiero ver tu contabilidad? ¿Qué es contabilidad? Contabilidad para efectos fiscales, vamos a recordar que está primero tipificado en mi artículo 28 de mi Código Fiscal de la Federación. Ahorita está separado el inciso A y el inciso B. El inciso B ahorita tiene que ver sobre todo con el tema de los controles volumétricos de hidrocarburos, pero todas las demás empresas entramos en el A, que básicamente hace la mención de que todo es contabilidad. Desde el papel de trabajo, porque ahorita vamos a platicar de cómo determinamos la CUC y CUFIN, es un papel de trabajo, desde el tema de los registros contables. Y precisamente cuando hablamos de registros contables, nos hace mención a nuestro artículo 33 del reglamento del Código Fiscal, donde ahí menciona todos los requisitos para llevar correctamente la parte contable. Entonces, dentro de alguno de esos fracciones del artículo 33, hace la mención de llevar los 4 estados financieros. Y ojo, pregunta capciosa, compañeros.
¿Será al año o pudiera ser que me lo pudieran pedir cada mes? Yo considero que cada mes, porque cada mes podemos repartir el tema de dividendos, podemos hacer una aplicación de el tema de la cuca también, ¿no? Entonces, no habla de al año. Eso es algo muy importante, porque la contabilidad, entregamos una declaración anual, pero si se dan cuenta estamos hablando de código, no de ley de impuesto sobre la renta. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y es una crítica que tengo constructiva, por supuesto, para algunos contadores, es de que cuando entregamos al final del mes los estados financieros, normalmente entregan solo los dos básicos, los básicos, ¿no? ¿Qué pasa con estos? Los dejan a la deriva, pero para efecto fiscal, ya les dije en donde menciona, sí los tenemos que tener mensualmente desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces es un tema interesante, cuando en un futuro pues pudieran identificar alguna situación de este tipo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene como tal mi estado de cambios en el capital contable? Básicamente tenemos todos los movimientos, desde las aportaciones, la utilidad del periodo y por supuesto el tema de los dividendos decretados. Recuerden que al estar hablando primero de NIF, estamos hablando primero de cómo para efecto contable se va a considerar un reparto de dividendos. Esto es muy importante, porque el efecto fiscal, que es el que casi siempre nos aplica o nos preocupa a todos, lo primero que dice es cuando se repartan dividendos conforme a NIF. Entonces, por eso tenemos que ver esto primero. Entonces, para entender ese estado financiero, tenemos que recordar todas las cuentas que tienen que ver con el capital contable. Y vamos a hacer un breve recordatorio de todas estas cuentas. Para empezar, tenemos desde nuestras cuentas o partidas que forman el capital contable. Primero, tenemos nuestro, así en general, capital contable. Nuestro capital contable como tal, pues básicamente es, para que cuadre por supuesto, tiene que ser el valor residual entre los activos y obviamente el tema de los pasivos. Por eso nuestra reglita que nunca debe de fallar, ¿verdad? El activo es igual a ¿qué? Al pasivo más nuestro capital. Ok. En ese sentido, tenemos dos tipos de capital, el contribuido y el capital ganado. Por supuesto, ahorita vamos a ver las partidas, pero ya se imaginan que el contribuido es justamente las aportaciones que hacen los socios y el capital ganado son estas utilidades que en un futuro son las que puedo ayudar para repartir los dividendos. Entonces, ¿qué partidas tiene nuestro capital contribuido? Para empezar, recuerden que estamos hablando de norma de información financiera. Para efecto contable, no es lo mismo nuestro capital contable de una persona física que de una persona moral. Por lo tanto, aquí nada más hacer las pequeñas precisiones. El capital contribuido básicamente son las aportaciones. ¿Quién hace las aportaciones? En términos generales lo menciona como el empresario o el socio de la entidad financiera y pues básicamente esto es nuestro capital. Y ya recuerden cuáles serán nuestras partidas. Es que ya anda fallando este apuntador, vamos a acercarnos de este lado. Listo, para ir viendo cada una de ellas. Entonces, número 1, nuestro capital social. El capital social de entrada son nuestras aportaciones que cada una de estas empresas realiza. Ahora, voy a tratar de mezclar tanto la parte aquí contable de la norma de información financiera, por supuesto con la parte fiscal y con algunas situaciones o precisiones que pues básicamente en la experiencia hemos notado. Número 1, cuando un empresario tiene una aportación de capital, bueno, no vamos a hablar de la primera porque esa es básica, ¿no? Ojo. Aquí vienen temas interesantes. Normalmente, una empresa teníamos forzosamente ¿cuántos socios? 2. Pero eso ya cambió. Recuerden que ahora pueden existir unas nuevas empresas que son de un solo empresario. Si ubican el tema de las nuevas SAS, las SAS. Es un tema muy interesante, yo creo que viene en boga, porque de verdad, eso de que tengas que estar buscando un prestanombres o una persona de al lado, oye, vas a ser el 1% de mi socio accionista. Y ojo con esto, les digo que voy a mezclar ya la parte contable con la parte fiscal. Ahorita el principal problema que nos estamos enfrentando en este año 2019 y por supuesto vamos a enfrentar en el 2020 es el tema de que me vayan a poder cancelar los sellos para efectuar el tema de la factura electrónica y por lo tanto no pueda cobrar. Dentro de una de esas situaciones que se prevén de la nueva reforma hay un tema, que los socios no tengan una opinión de cumplimiento positiva o los socios tengan que
alguna situación anómala con el SAT. Y entonces volvemos a lo mismo. En la vida real, compañeros, cuando tú tienes una empresa y tienes un socio que nunca va y demás, que realmente nada más está de nombre, tiene el 1%, si esta persona, aunque tenga el 1%, sale en una de las listas negras del SAT o tiene algún problema con el SAT, puede perjudicar a la empresa. Así que ahora es más importante y necesario verificar realmente qué está haciendo el socio, aunque tenga ese 1%. Y ojo, porque cuando tengamos el reparto de dividendos y si no se tiene separada el tema de las acciones, teóricamente se va a repartir el dividendo. ¿Qué pasa? El 99% para los demás y ese 1% se lo tienen que dar como tal, ¿sale? Porque luego dicen, no, es que él nada más está ahí nada más porque era obligación tener mínimo 2 socios. Aquí no podemos hacer eso, ¿vale? Entonces mucho cuidado con esta parte. Por supuesto, en ese sentido, en caso de ser persona física, bueno, tanto como persona física no le llamamos capital social, le llamamos aportaciones, ¿no? Entonces, este tema de la sociedad mercantil son todas las aportaciones, son acciones, partes sociales o títulos, ¿verdad? Por lo tanto, solo para efecto contable se debe de considerar cuando ya realmente está suscrito y exhibido. ¿Recuerda lo que es suscrito y exhibido? Que ya está presentado y pagado. Y aparte, tiene que haber un acta donde se formalice esta operación. Es muy importante el acta de asamblea donde se formalice porque, ojo, ya ven que tenemos, y les digo que ahorita como que parece que están persiguiendo ahí, pues va a ver qué se mueve o qué se deja. Cada vez que una empresa tiene un depósito en su cuenta bancaria, ¿qué dice el SAT? Es ingreso. Esto no es ingreso. Para darle el efecto correcto de una aportación de capital, tiene que haber un acta. Y ojo, porque ahí viene más interesante. Se supone que la persona física, habrá un paréntesis, también puede ser una persona moral, ¿verdad? También socio de otra persona moral. El chiste es que ese dinero que aporten o depositen, primero le pueden preguntar de dónde proviene el socio. Ahora los notarios tienen la obligación de preguntar, ¿y tú de dónde? A ver, ¿de dónde tienes ingresos? Eso es socio de empresas, por eso, pero ¿de dónde? Y recuerden que ahorita también viene el tema, casi no le pega mucho a esto, pero bueno, nada más se los comento, el tema de nuevamente la situación de la ley de prevención de lavado de dinero. Y uno de los que tiene que reportar siempre las operaciones es el notario. Así que el notario te va a preguntar todo, ¿sale? Entonces, para evitar cualquier suspicacia y dejar el registro contable correctamente y evitar cualquier problema fiscal, debemos de tener identificado, pues obviamente, que sea una situación legal que me están aportando el tema de mi capital, ¿ok? Otra de las situaciones o cuentas contables que podemos tener. Aportaciones para futuros aumentos de capital. Básicamente estas, obviamente, son hechas por los socios, pero pendientes de ser aprobadas. Hay que recordar que se supone que cuando yo voy a aportar y soy un socio, tenemos que hacer la asamblea. Y esta asamblea, lógicamente, tiene que aprobar en su mayoría el que, pues de alguna manera, entres con más dinero. El dinero ya lo tengo, ya, pero no ha sido completamente aprobado por los demás socios. Por lo tanto, entonces aquí pudiéramos tener para efecto contable esta situación de aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿ok? Hago un paréntesis porque les digo que todo está mezclado. Para efecto contable podemos tener dos tipos de aportaciones para futuros aumentos de capital. Es más, si alguien recuerda, en la declaración anual que presentamos en marzo, hay dos cuentas que se llaman igualita. Una está en pasivo y otra está en capital. Ojo, aquí ya está aportado. Simplemente falta la aprobación de los socios. Entonces, básicamente nos falta el acta. Hay otra cuenta que es aportaciones para futuros aumentos de capital de pasivo, que esa no se ha aportado como tal, simplemente es una promesa de que se va a hacer, ¿vale? Porque ahí tenemos hasta en la contabilidad, reitero, en la declaración anual, esas dos cuentas que se llaman igualitas. Por lo tanto, en esa situación, como todavía no se pudiera conseguir, ya tenemos el tema del pasivo y por lo tanto se debe especificar las acciones, los valores y básicamente. Les recuerdo que parte de la contabilidad también, ¿qué creen que es, compañeros, para efecto fiscal? Para efecto fiscal, los libros de actas también son parte de la contabilidad. Y a ver, hagamos una autocrítica. Digo, no contesten si no quieren.
¿En sus empresas realmente tienen sus libros de actas? Porque se supone, tenemos que tener dos mínimo. Uno, el de actas de asamblea, que mínimo tiene que haber una al año, donde se aprueben las utilidades de ejercicios anteriores. Ahorita vamos a llegar a ese tema. Y por supuesto, tenemos que tener otro libro del aumento o disminución de capital. ¿Y qué creen? Y les recuerdo, compañeros, si quieren más adelante les pongo exactamente en dónde está el argumento fiscal. Estos libros de actas, el tema de dividendos, todo lo que vamos a platicar del reparto de la CUCA y la COFIN, no entra dentro de los 5 años para guardar la contabilidad. Hay algunas cosas que tienen que prevalecer durante toda la vida de la empresa. Así que, ay, no, ya pasaron 5 años, ya repartimos. Nada, esto prevalece durante toda la vida. ¿Sale? Entonces ahorita les digo exactamente en dónde menciona esta parte, pero está por ahí en nuestro código, en el artículo 30A del mismo, ¿vale? Ahorita les digo porque tiene que ver, porque nos lo dice explícitamente. Y por supuesto también, para que todo cuadre, hasta las declaraciones anuales. Las declaraciones anuales se tienen que guardar durante toda la vida de la empresa, ¿ok? Otra de las cuentas que tenemos para efecto contable, prima por emisión de acciones y otras primas. Hay que recordar que no es lo mismo que yo quiera invertir en una empresa que, por ejemplo, está cotizando en bolsa, o una empresa que normalmente va a tener ganancias. Imaginemos que si yo quiero aportar $1,000,000 en una empresa y voy a tener unas acciones, una cosa es las acciones que voy a tener y otra cosa es esto, la prima. La prima básicamente es un valor adicional que básicamente, ¿qué es? ¿Quieres entrarle? Es como el cover, ¿no? Tienes que entrar porque sabes que normalmente vas a ganar, es como el cover de alguna manera. Aquí hay algo muy importante. Esto se tiene que llevar separado en una cuenta separada que es la de primas. Sí aumenta el capital social, pero ojo, no forma parte de ningún socio. Por lo tanto, no se puede hacer la situación de, oye, quiero que me lo reintegre, sino es entra de toda la empresa, ¿ok? Es muy importante cuando luego quieran decir, oye, quiero quiero un reintegro de capital, ¿no? Porque también si aportan, pueden retirar capital, ¿sale? Entonces, nuestra prima de emisión de acciones. Tenemos que es el que normalmente visualizamos, nuestro capital ganado. Recuerden que estamos viendo primero la parte contable porque de ahí va a derivar toda la parte fiscal. Nuestro capital ganado es básicamente nuestro resultado del ejercicio que se hizo con todo el capital. Por lo tanto, bueno, aquí nos hace la mención del objeto lucrativo y ya saben todo lo que ya se ha estado tocando de que ahora, y de hecho ya se aprobó, el tema de que a lo mejor pueden ir a dar a la cárcel si no materializan las operaciones y bla, bla, bla. Ok, muy sencillo aquí. Una de las cosas que debemos de tener muy claro es de que la empresa tiene que estar actualizada. ¿A qué me refiero de actualizado? Muchas veces las empresas se van transformando con el tiempo. Se creó hace 20 años, hace 10 años, y ahora se dedica a cosas nuevas que antes no se dedicaba. Un ejemplo sencillo pudiera ser el tema de lo que pasó, por ejemplo, con el tema de por ejemplo, con Fuji, ¿no? Que antes teníamos el tema de que vendían rollos y ahorita ya no existen los rollos, ahora venden a lo mejor cosas digitales o de otro tipo. Tienen que actualizar y verificar el tema de su objeto social, si no, modificar su acta y por supuesto para efecto fiscal, ¿qué tenemos que hacer? ¿Actualización de qué? De obligaciones. Puede ser que sea completamente distinto. Entonces, básicamente, nuestro capital positivo se está generando beneficios y, por supuesto, si es negativo, pues tenemos problemas. Aquí es donde empiezan los temas interesantes. Yo no sé quién quiere invertir en una empresa que tiene resultados negativos. ¿Quién le gustaría? Nadie. Y también el SAT sabe que es muy raro que una empresa siga durante el paso del tiempo con resultados negativos. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con esa situación. Las utilidades o pérdidas se llaman integrales porque se modificó el nombre desde hace 4 años prácticamente. Nuestro resultado ahora se llama nuestro resultado integral. ¿De qué? Del ejercicio. Entonces, básicamente, también nuestro resultado de nuestro capital ganado, podemos retiros de dividendos decretados, ¿ok? Entonces, básicamente nada más estamos haciendo nuestro recuento de nuestras cuentas de capital. Y aquí hay una que me encanta, y me encanta porque no la veo. Hagamos autocrítica. ¿Se acuerdan que hay una ley que se llama Ley General de Sociedades Mercantiles? Que se supone
que prácticamente nosotros debemos primero de apegarnos a ella, porque para efecto fiscal nos damos de alta como una situación, pero lo que nos da la validez es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por lo tanto, existe una obligación de retener y tener una reserva de capital. ¿Se acuerdan del porcentaje, compañeros? Tendríamos que retener, por efecto de obligación de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mínimo el tema, se tiene que ir de todas las utilidades que se van teniendo, se va a ir reteniendo un 5%, hasta llegar a un 20% del capital. Por supuesto, el tema de llamarle reserva de capital es para básicamente que tener, compañeros, un respaldo, un guardadito por si algo pasa. Pero ahí tenemos un problema. Contablemente, yo hago mi asiento contable. Mira, retiro el tema de la utilidad, lo guardo en la cuenta que se llama reserva de capital, y el dinero realmente lo tengo para hacer frente. No necesariamente. Es más, y lo vamos a llegar a ver. Puede ser que la empresa tenga utilidades, tenga CUFIN, se quiera repartir, pero no hay dinero, porque todo está invertido, porque la cobranza no ha llegado todavía. Primero, antes que nada, tenemos que ver la parte financiera si existe. Si no, pues no se va a poder hacer muchas cosas, compañeros. ¿Sale? Entonces, a eso vamos a llegar también. Por eso es importante primero ver la parte financiera. Entonces, nuestra reserva de capital básicamente no tienen un límite del importe y la persona física no puede tener reservas de capital. Pregunta, ¿por qué? Porque si algo pasa, acuérdense que son sus aportaciones. Si tiene deudas y su empresa, su ente económico, como por ahí lo mencionan las NIF, desaparece, tiene que con todas sus situaciones personales subsanar todo, pagar a todos los proveedores, a los trabajadores, a quien le deba, con las situaciones personales. Por eso no es muy recomendable cuando ya empezamos a hablar de ciertos negocios que la persona física siga siendo de actividad empresarial y profesional. Por eso conviene más crear una persona moral, y ya les dije, ahorita lo que se puede es la SAS. Es muy rápido, entre comillas, hacerlo, y hasta sin notario lo podemos hacer. Hay un problema. ¿Alguien ha intentado dar de alta una SAS? Les platico rapidísimo mi experiencia, es muy divertido. Te dicen, porque hay que hacerlo todo por internet, necesitas tener tu firma electrónica del SAT, ya con eso lo hiciste, que en una semana ya abriste tu cuenta, ya creaste tu nueva empresa de SAS. Ya les dije, un solo socio, pueden ser varios, pero mínimo uno. Pero en la realidad te puedes tardar 3 o más semanas, les voy a explicar por qué. Cuando tú vas a crear la SAS, tienes que pedir a la Secretaría de Economía un nombre. ¿Cómo se va a llamar tu empresa? Pero si ese nombre se parece mucho a otra empresa, no puedes. ¿Saben cuánto me tardé en una empresa y cuántas veces lo intenté? Más de 50 veces, porque el nombre se parecía mucho. Porque quieres crear, voy a inventar, un autolavado, todos dicen el programa, el autolavado, ya. Y ya por eso se puede confundir. Entonces tienes que poner a leer, por eso algunos le ponen en inglés, el del Washcar o algo por el estilo, o cambiarle y jugarle con los nombres. Se supone que primero darte la autorización, y ya después de eso, sí, el proceso es más o menos rápido. En una semana ya puedes tener básicamente tu acta, que la imprimes directamente de la Secretaría de Economía y ya no pasas por el notario, ¿vale? Es una de las nuevas situaciones que se está dando para efecto fiscal. Entonces, la persona física no puede tener reservas de capital porque básicamente todo es su patrimonio. Ahora, vamos a recordar, déjenme ver cómo lo vamos a hacer. Ok, yo creo que terminamos de platicar esta parte y ya recordamos cómo tenemos que hacer nuestro estado financiero. Una de las últimas cuentas que tenemos para efecto del capital justamente son nuestros dividendos. Entonces, para efecto primero financiero, que de ahí parte el efecto fiscal, nos menciona que nuestro efecto de dividendos, cualquier dividendo en efectivo se debe de reconocer como un pasivo. Es decir, si la empresa ya decretó un dividendo, ¿dónde lo plasma? ¿En dónde? En el acta. Ya se pusieron de acuerdo los socios, ya dijimos cuánto se va a repartir, pasivo. Entonces, ojo, porque hasta vamos a recordar nuestros registros contables, ¿ok? Entonces, vamos a recordar, y esa es una de las reglas básicas que debemos de tener, compañeros.
yo para efecto contable, siempre para repartir un dividendo, debía obtener una utilidad. Contable. Olvídense de lo fiscal ahorita. Primero nace la situación contable. Si tú en ese ejercicio, vamos a ponerle número, en el ejercicio 2017, no tuviste utilidad contable, no se va a poder repartir el dividendo de ese año. De ese año, puede ser de otro. Otro tema, que lo vamos a ver más adelante, es si va a pagar o no va a pagar impuestos por la llamada CUFIN. Eso es otro tema. Pero apegándonos a la normatividad, primero contable, debe de existir utilidad, porque hasta el registro contable te va a salir raro, ¿eh? Imagínense que yo tengo una utilidad en 2017, vamos a inventarle cantidades pequeñas y sencillas, 100,000 pesos. Esta utilidad contable es la que voy a poder, entre comillas, repartir el dividendo. Después viene si lo tengo que aplicar, que si el 1.4286, que si el 10%, que si paga impuestos, que no, eso es otra cosa. Primero partimos de ahí. Imagínense que yo quiero repartir 80,000 pesos de esa utilidad. ¿Cuál sería mi registro contable para este efecto primero, compañeros? Como la utilidad está de alguna manera abonada, porque esa es su naturaleza, primero tenemos que, ¿qué? Cargos, abonos. Hay que cargar a nuestra utilidad del ejercicio. ¿Qué ejercicio? 2017, primer tema. Sí tienen separados en su contabilidad utilidades por años, ¿verdad? Subcuentas, es reglita básica. Si no, va a ser un show. Porque es que hay empresas y de verdad, a veces cuando somos contadores y ya tenemos mucho tiempo, se nos hace muy fácil cuando cambiamos de un sistema a otro, decir 2003, 4, 5, 6, júntalos y nada más pon los últimos 5, 6, 7, 8 años. Y no le ponen utilidades generales de los últimos 20 años. Es una fiesta. Aunque tengamos 30 subcuentas, tenemos que separar todas por año, utilidades y pérdidas. Casi al final vamos a platicar de que esto el SAT lo va a saber, porque hay una balanza mensual que hay que enviar. Y ahí se va a ver los registros contables. No el registro contable como tal, pero sí los cargos y abonos de las cuentas. Por lo tanto, yo cargo el tema de utilidad del ejercicio, disminuyo los 80, 100,000 pesos, lo que sea, y primero tengo el tema de mi pasivo. Mi pasivo, ¿por qué? Porque yo lo debo. Ya está decretado, se debe de reconocer nuestro pasivo. ¿Estamos de acuerdo? Pero también, que ese es el tema que vamos a llegar, vamos a verificar cuánto hay que retener de impuestos. Y una famosa reglita que le llaman el efecto de la piramidación. Es decir, que lo que vas a pagar le tienes que restar más, porque le tienes que quitar un impuesto casi de más de 50 centavos. Ahorita platicamos de eso, ¿vale? Entonces, los dividendos se deben de reconocer dependiendo de las acciones. Normalmente las empresas, digamos que en la mayoría de las empresas, no tenemos acciones separadas. Bueno, tenemos las acciones de la serie A, que supone que son las preferentes, y normalmente son esas siempre las que tenemos. Si tuviéramos A, B, C, D o algunas preferentes y algunas de otro tipo, primero los dividendos se tiene que dar, número 1, preferentes, pues es la ganancia, ¿no? Por eso son preferentes. Y en su caso, si no tenemos el tema de acciones preferentes, reitero, no van a tener un mínimo de entregar el tema de dividendos y después de que ya se entrega a los preferentes, ya se puede dar, ¿qué? Tema de a las acciones ordinarias. Entonces nada más hay que verificar, que luego también es un problema, porque cuando luego empiezas a verificar el acta nada más te dice, de tus acciones, A, y luego no dice si son preferentes o no. Normalmente las son las preferentes, ¿vale? Entonces, tenemos que separar nuestros dividendos. Y finalmente, reitero, cuando en un ejercicio contable no existan utilidades suficientes, no se deben de reconocer porque realmente no se van a poder pagar. Nada más analicen el caso. Hace ratito estábamos platicando de nuestro registro contable. Imagínense que de utilidad contable, yo en un ejercicio, vamos a cambiarle el año, 2018, tuve 20,000 pesos. Y a alguien se le ocurre decir, porque hay dinero en la empresa,
y porque más adelante vamos a ver que si hay COFIN, pues reparte 50,000, ¿no? ¿Cómo voy a hacer mi registro contable de una cuenta dejándola en menos 30? ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben qué es lo peor del caso? Que lo he visto. O sea, contablemente se puede, pero no es lo correcto. Entonces, no podemos superar nuestro efecto contable. Por eso es importante, unas cosillas más adelante que vamos a ver, desde el tema de los no deducibles, hasta también cómo vamos a hacer este registro para defecto. Y si entra en todo o no entra en todo, porque ahorita les voy a dar algunos criterios interesantes. Entonces, compañeros, primera situación, nuestro tema de nuestros dividendos. Ahora bien, vamos a platicar de nuestra estructura, de cómo debemos, reitero, para mí la regla de oro es, empresa, ¿vas a repartir dividendos? Enséñame tú, estado financiero, para los que llegaron un poquito tarde, ya platicamos en dónde es obligatorio para efecto fiscal tenerlo. Ahorita se lo recuerdo, no se preocupen. Entonces vamos a hacer nuestro estado financiero, compañeros, de cómo tenemos que tener nuestro estado financiero de cambios en el capital contable. Número 1, empezamos con saldos iniciales. Vamos a imaginar que en este año vamos a repartir el año 2019. Por lógica, ojo, tenemos siempre que compararlo, déjenlo, voy a hacer más para arriba, con nuestro año 2018. Es regla básica tener esto, y ojo, bueno, ya aquí ya empiezan algunas preguntas interesantes. Si hacen su estado financiero, ya quedamos que lo tienen que hacer. El sistema normalmente informático no lo da. No es que no lo sepa hacer, a veces no viene configurado o no le damos al botón. Ya hay algunos sistemas que no los vienen programados. Yo les recuerdo una situación, contador, eres contador, te pagan como contador, ganas como contador. ¿Qué dicen las normas de información financiera al final de todos los estados financieros básicos? ¿Qué tenemos que plasmar? Nuestra firma. Nuestra firma. Porque luego revisamos o vemos estados financieros, no vienen firmados. Están hechos, pero no vienen firmados. Ojo, así como tenemos beneficios que la seguridad social tal vez, que tenemos nuestro pago y demás, también tenemos las obligaciones y responsabilidades. Si estamos haciendo estados financieros, lo correcto y lo ideal sería firmar, ¿vale?